Hola, ¿qué tal? Tengan todos y todas muy buenos días, dándoles sobre todo gracias a Dios por una nueva oportunidad de vida y sobre todo también pidiéndole su bendición, todo el equipo posible que hacemos esta edición, todo el equipo, les damos esa cordial bienvenida. Yo soy de Medrano, Deli Vargas, Jimmy Romero, estaremos con ustedes en los próximos momentos. Vamos a darle inicio a las informaciones de este lunes, también inicio de semana y de mes, y lo hacemos con una nota bastante trágica, ya que un ciudadano de unos 32 años de edad fallece luego de recibir varias estocadas en su cuerpo, y esto aparentemente según testigos por dos sujetos y aparentes rencillas personales. Es Ronald Rodríguez Solís quien nos da los detalles. En una calle del barrio Lomas de Guadalupe, del distrito 7 de Managua, yacía el cuerpo sin vida del ciudadano Eduardo Domingo Sevilla, de 32 años, después de recibir múltiples estocadas en su cuerpo, propinadas por dos sujetos, quienes fueron identificados por la población como Ángel alias Aliento y el otro sujeto únicamente como el Cookie. Los lugareños presumen que el crimen sangriento se originó por rencillas personales entre la víctima y el sujeto, conocido como Aliento. Ella llegó corriendo, llorando. Mataron a Guayo. ¿Quién lo mató? Aliento y uno que le dicen el Puki. Nosotros sabemos quién es el otro. Pero ahorita después que le volvimos a preguntar a ella, ella dice, no, dice, yo fue por los nervios, porque supuestamente el Aliento es querido de la mujer. Y antes del pleito, supuestamente, ella le dijo, sí, le dice, él es mi querido, si quiere seguirme. Entonces el muchacho la siguió, solo a matarlos. Al momento del crimen, Eduardo iba acompañado de su señora Roberta Mendoza, quien fue interrogada por la Policía Nacional para conocer su versión y corroborar lo que pudo haber sido el móvil del crimen. Ese hombre no se metía con nadie, él era así, un hombre trabajador, bien tranquilo, no se metía con nadie. Y el problema fue ese, porque la mujer ya no... Él es vecino de nosotros. Él vive del colegio de Costado Norte, Colegio de Libertad, media cuadra al sur vive él. Claro que sí, es una persona que no se mete con nadie, tranquilo, ¿me entiendes? La policía hizo uso de la técnica canina para seguir el rastro de los supuestos criminales. Además, se movilizaron varias patrullas del complejo Ayac Delgado y del Distrito 7 para capturar a las personas que están involucradas en este hecho criminal. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Un joven motociclista pierde la vida la madrugada de este domingo en el sector de la entrada a Las Mercedes, luego de aparentemente perder el control del vehículo liviano e impactar contra un poste de alumbrado público, informa Geraldine Domínguez. Motociclista de 24 años pierde la vida trágicamente la madrugada de este domingo cuando circulaba a exceso de velocidad por la entrada a Las Mercedes y perdiera el control del vehículo liviano estrellándose contra un poste de alumbrado público y luego impactara su cabeza contra una cuneta, pues el joven tampoco portaba casco de seguridad. Según allegados que llegaron a reconocer su cuerpo, el joven desde tempranas horas ingería licor y se le había aconsejado que no continuara manejando en ese estado, pero no atendió las recomendaciones. El motorizado, identificado como Eduardo José Roa, era habitante de Las Américas 2, a pocas cuadras del lamentable hecho. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Sujetos desconocidos matan a sangre fría de varios disparos a un hombre de 50 años de edad cuyo oficio era prestamista, esto en la comunidad de Cancún, en Bonanza, así informa Xochitl Mendoza. El atroz crimen ocurrió en la comunidad Cancún del municipio de Bonanza, ubicada en el Triángulo Minero Costa Caribe Norte. 4 sujetos armados ingresaron a la casa del señor Eduardo Membreño a eso de las 7 de la noche del viernes 29 de octubre. Sin decir una sola palabra, le propinaron 3 disparos en el pecho al hombre de 50 años. El asesinato ocurrió frente a sus familiares, quienes no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Los delincuentes, después de cometer el crimen, huyeron, 2 a bordo de una motocicleta y los otros en una camioneta, con rumbo desconocido. Hasta el momento sus familiares desconocen si la Policía Nacional tiene algún detenido. Se especula que el móvil del crimen se deba al pago de una deuda, pues el fallecido era un prestamista muy conocido en la zona, pero serán autoridades competentes que den los pormenores en torno a este caso. Con información de Silvio Martínez, Xochitl Mendoza, Acción 10. Los ocupantes de una mototaxi que circulaban por el kilómetro 8 de la carretera sur fueron impactados por un vehículo cuyo conductor manejaba a efectos de licor, según nos informa Geraldine Domínguez y los testigos. Veamos el reporte.
La pasajera de una caponera, su hija de 11 años y el chofer resultan con severas lesiones luego que un vehículo impactara la mototaxi cuando se movilizaban por el kilómetro 8 de la carretera sur la noche de este sábado. Testigos del accidente se mostraban molestos con el conductor del carro por manejar bajo los efectos de licor. ¿El accidente viste cómo es? Yo soy el papá de la muchacha. Venía en la caponera con el chofer de ella, pero iban a echar gasolina, pero no sabemos cómo fue el accidente porque a mí me llamaron. No sé nada. ¿Y ella venía sola o venía con venía con el chofer de la caponera y la niña de ella. ¿La niña cuántos años? La niña de 12 años. Y ahora no veníamos detrás de la caponera, gracias a Dios no estamos más. Y el carro invadió el carril. Entonces, claro, colisionó. Pues fijaste que claro venía aquí. Sí, nosotros veníamos detrás, veníamos normal, nosotros íbamos para allá. Y el carro invadió el carril. Yo pensé que había algo, sí, él venía contra la vía. Yo pensé que había algo, que por eso se iban a cruzar el resto de los carros. Los lesionados fueron trasladados en una ambulancia de la Cruz Roja al hospital Vélez País. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Severas quemaduras sufrió un joven de 22 años al recibir una descarga eléctrica. Esto ocurrió en el barrio Las Torres cuando él se encontraba dando mantenimiento al techo en una vivienda. Así lo informa Xochitl Mendoza. Un milagro le salvó la vida a Edwin Antonio Quintana Romero después de recibir una fuerte descarga eléctrica mientras daba mantenimiento en el techo de una vivienda. El joven de 22 años resultó con quemaduras en varias partes de su cuerpo. Estaba poniendo goloso ahí arriba y lo agarró el alambre de alta tensión y lo fregó. Lo aventó a la mitad de la casa. Por dicha que cayó en medio. Si hubiera caído afuera de la casa, hubiera caído en el quinto. Ya. ¿Ah? Yo estaba aquí frente a la casa, pues, y miré. Yo fui el primero que miré cuando sonó, pangán, y lo miro que cae así. ¡Oh, el chavalo, se está quemando, Se subieron arriba a verlo, ¿me entiendes? Ah, el dedo lo tiene quemado. El dedo lo tiene quemado. Bomberos y miembros de la Cruz Roja Nicaragüense atendieron al lesionado, que se quejaba de dolor por las quemaduras de segundo grado. Bueno, de una persona que estaba electrocutada, mi hermanito, ¿ya? Entonces, llegar, valorar al paciente, una persona que tenía una quemadura de segundo grado, ¿ya? Lo que es en la mano izquierda, dedo medio, índice y pulgar. Y en el pie, lo que es el talón derecho e izquierdo. Gracias a Dios, sus signos vitales están estables. Edwin fue trasladado del barrio Las Torres, lugar donde ocurrió el accidente, al hospital Antonio Lenín Fonseca. Xochitl Mendoza, Acción 10. Dos hermanas de 21 y 23 años de edad resultan lesionadas al impactar el vehículo en el que circulaban por Plaza España con un objeto fijo, según la joven que conducía se durmió al volante. Así lo informa Xochitl Mendoza. Dos mujeres resultaron lesionadas al impactar el vehículo en el que se movilizaban con un poste de hierro exactamente de la rotonda del Güegüense, media cuadra al sur. Roberto Castillo, un ciudadano que observó el accidente y que auxilió a las muchachas, dice que a ellas le manifestaron que se quedaron dormidas. Porque solo me dijo que venían de vacunarse, no sé de dónde, pero sí venían, y sé que está consciente la muchacha pues que se durmió porque venían de vacunarse. No te sabría decir si venían de Honduras, no sé dónde, pero se durmió, dice. Pero en este caso digo que deberían de contratar un conductor asignado, porque la vida es importante y lo material pues se repone, ¿verdad? Eso es todo lo bueno que están bien, sí, pero la hermana de ella fue la que el cuello lo tiene un poco afectado. ¿Dos personas venían? Dos personas, sí. Las lesionadas fueron identificadas como Brenda Inés Mendieta Dávila, de 23 años, conductora del vehículo. Ella iba acompañada de su hermana Gabriela Mendieta, de 21 años. Ambas recibieron atención por miembros de la Cruz Roja Nicaragüense y fueron trasladadas al hospital Alejandro Dávila Bolaños por presentar trauma cervical más trauma en el tórax. Xochitl Mendoza, Acción 10.
Y en otras informaciones, un microbús que circulaba por el sector de Ciudad Jardín terminó volcándose cuando su conductor intentó evitar colisionar con una motocicleta cuyo ocupante irrespetó una señal de alto, llevándose la peor parte. Veamos el reporte. El irrespeto a una señal de alto que realizara un motociclista provocó que este microbús se volcara en el intento del conductor para evitar impactar con la motocicleta que circulaba de los semáforos de Ciudad Jardín, 4 cuadras al lago, 1 cuadra abajo, donde se llevó la peor parte el chofer del vehículo liviano al sufrir severos golpes en su cuerpo. Se tiró el alma. Obvio, no, se tiró el alma. ¿Vos venís de dónde? De allá, ven. ¿De abajo? ¿Vas hacia de arriba? abajo, voy para arriba. ¿Y el motociclista? El motociclista venía de aquí, del sur. ¿Para el norte? Para el norte. Ajá. ¿Venía a exceso de velocidad? ¿Quién, yo? Él venía rápido. Si más bien me asustó porque una moto pasó primero. No sé si iban compitiendo, no sé qué pasó, pero una moto pasó rápido primero. No se pasa nada. Testigos del accidente respaldaron la versión del conductor del microbús. ¿El microbús en qué dirección iba? Venía del mercado, de abajo hacia arriba, o de oeste a este. Ajá. Sí. Y parece que el motorizado venía de sur a norte. Parece que se pasó el alto y ese alto es feo de que hay bastantes accidentes. El motorizado fue asistido por miembros de la Cruz Roja y remitido al Hospital Alemán Nicaragüense. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Y cambiamos de informaciones, ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará informe de Nicaragua sobre concentración de poder y debilitamiento del Estado de Derecho en la próxima sesión ordinaria del Consejo Permanente de Derechos, solicitud del secretario de la OEA, Luis Almagro. Así lo informa Xochitl Mendoza. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, solicitó a Josué Fiallos, embajador representante permanente de República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos y presidente del Consejo Permanente, que incluya a Nicaragua en la sesión del próximo 3 de noviembre. En la carta se lee: tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia en ocasión de solicitarle que tenga bien incluir en el orden del día de la próxima sesión ordinaria del Consejo Permanente el tema de la presentación del informe Nicaragua, concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho. Asimismo, agradecería que incluyera en dicha instancia la presentación por parte de la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisionada doctora Antonia Urrejola. En el informe que presentará Urrejola y que fue publicado el 28 de octubre, destaca las detenciones de los últimos meses y detallan que este año la CIDH constató la intensificación de la represión a través de las detenciones arbitrarias y criminalización de más de 30 personas bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales, incluyendo a 7 personas precandidatas a la presidencia, de las cuales permanecen privadas de libertad, algunas de las cuales cuentan con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, durante el 2021, la CIDH ha emitido 32 medidas cautelares para personas beneficiarias, en su mayoría defensoras, líderes de opinión, opositores al gobierno, líderes y lideresas del movimiento sociales, periodistas, mujeres defensoras y personas precandidatas presidenciales. El pasado 20 de octubre se aprobó una resolución con 26 votos a favor y 7 abstenciones donde solicitaba al gobierno del presidente Daniel Ortega la excarcelación de aspirantes presidenciales y que en Nicaragua se lleve a cabo un proceso electoral libre, justo y transparente. Xochitl Mendoza, Acción 10. PLC culmina capacitación de sus fiscales que estarán en las diferentes juntas receptoras de votos a una semana de los comicios de este próximo 7 de noviembre, informa Geraldine Domínguez. En la continuidad de su campaña electoral, el Partido Liberal Constitucionalista realizó el cierre de la capacitación de sus fiscales luego de 3 semanas de preparación para estos próximos comicios. Bueno, en el caso de lo que es el departamento de Managua, donde me ha tocado ser el jefe de campaña del departamento, tenemos 3.235 juntas receptoras de votos, de las cuales 901 se encuentran en los 8 municipios del departamento y en Managua hay 2.386 juntas receptoras de votos, de las cuales hemos venido capacitando ya en 2 semanas consecutivas a todos nuestros fiscales que son la defensa del voto de nuestro partido. Sí, el documento con el que hemos estado capacitando es el documento que proporciona, ¿verdad?, el Consejo Supremo Electoral a los partidos políticos para que desarrollemos el proceso de capacitación de nuestros fiscales, de nuestros miembros que van a estar también
juntas receptoras de votos, y es con el cual nosotros hemos venido trabajando, ¿verdad?, para que ellos vayan bien preparados el 7 de noviembre y puedan defender el voto de nuestro partido. Para el candidato a la presidencia por el PLC, promover el abstencionismo es mantener al partido de gobierno en el poder. La misma historia nos ha enseñado, porque los mismos que se prestaron en el 2016 de decir que no hay por quién votar, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué sucedió? Por el amor de Dios, Daniel Ortega en el poder. Y hoy más que nunca nosotros debemos de estar conscientes y debemos de reflexionar que con esas actitudes lo que hacemos es mantener en el gobierno al quien hoy por hoy nos administra en nuestra Nicaragua, porque aquí todos los nicaragüenses estamos presos, pero ¿estaríamos dispuestos a aguantar 5 años más? Luego del cierre de la capacitación, el candidato, acompañado de un grupo de fiscales y simpatizantes, realizaron un recorrido por el gancho de caminos del Mercado Oriental. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Continúa proyecto de mejoramiento vial en los diferentes puntos de la capital, donde se tiene programado concluir el año 2021 con la pavimentación de 1.200 cuadras, así informa Geraldine Domínguez. Programa de mejoramiento vial avanza en diferentes puntos de la capital, como en Sabana Grande, donde habitan 2.110 familias. Ya se han completado 8 cuadras en asfalto. También en la Quinta Pacheco del Distrito 6 se han pavimentado 3 cuadras. En Quinta Pacheco, una zona muy próxima al lago de Managua, al norte de la carretera norte, donde estamos desarrollando un programa más de calles para el pueblo. En Quinta Pacheco estamos compartiendo con el equipo político del territorio un poco lo que hemos venido haciendo estos años. Hemos venido aquí, hemos instalado aguas residuales, hemos instalado módulos sanitarios para asegurar que dentro de las viviendas tengamos las conexiones. Hemos estado desarrollando también obras un poco más al sur, con un puente. Igualmente hemos estado 10 viviendas solidarias solamente en Quinta Pacheco, pero bueno, nos hacían falta calles y estamos en este año haciendo 3 cuadras. Otro de los barrios que forman parte del proyecto de pavimentación es Bataola Sur. Este domingo se concluyeron 4 cuadras adicionales en asfalto con una inversión de más de 2 millones de córdobas, causando un impacto directo en 1.200 habitantes. Este año hemos estado trabajando 4 sectores del barrio, tomando en cuenta el tamaño, la importancia en la circulación e interconexión vial en esta zona. Habíamos también desarrollado, arrancando el año, un programa de calles para el pueblo en otro sector del barrio, y en esta oportunidad estamos haciendo 4 cuadras adicionales aquí en Bataola. Compartía con las familias que ellos tenían prácticamente 40 años pidiendo estos proyectos. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Y en otras informaciones, en el sector de la rotonda Rubén Darío, en Managua, el conductor de una motocicleta se llevó la peor parte luego que un taxista frenara, provocando que el motociclista colisionara con otro vehículo, dejando como resultado una profunda herida en una de sus piernas. Geraldine Domínguez con los detalles. Abundante sangre emanaba de uno de sus pies el motociclista Marlon Castillo, de 37 años de edad, luego de impactar contra un taxi cuyo conductor aparentemente frenó de repente para abordar a un pasajero en el sector de la rotonda Rubén Darío, 100 metros al norte. Él estaba parado ahí. ¿Entonces usted paró de pronto? No paré de pronto. Yo vengo despacio y me detengo. Si hubiera venido rápido, me hubiera estrellado yo también a él contra el carro aquel. Y él venía atrás de usted, él venía atrás más rápido. Parece que quería cambiar de carril y pues no calculó bien el movimiento y impactó con la parte izquierda del carro, ¿vale? Con la parte izquierda del carro. Según versión de testigos, el motociclista, al intentar no colisionar con el carro, lo impactó otro taxi. Para el taxi, sí, el primero era una pareja que lo iba a parar y pues se detuvo el taxi a lo seco. El lesionado fue asistido por miembros de la Cruz Roja y luego remitido a un centro hospitalario. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Un delincuente resultó con 3 estocadas por arma blanca luego de que 2 dueños de la vivienda a la que ingresó lo sorprendieran cometiendo el crimen. Geise Zamora con la ampliación. A eso de las 3 de la madrugada de este viernes, se registró un incidente en una vivienda ubicada en el barrio Fátima de Bluefields, cuando un delincuente ingresó pretendiendo robar y fue sorprendido resultando herido.
Sí, a las 2:50 de la madrugada yo me levanté al baño y cuando vine a dar la vuelta pues aquí a la casa, a rondar pues la casa pues como estaba todo. La cartera no estaba y me percaté pues en ese momento de que alguien estaba dentro de la casa. Entonces vine yo pues y le hablé a mi hijo, ¿verdad? De que a Cristian, que es lo que vino pues forcejear con él y buscar cómo defenderse. Y vino pues y le dio con un cuchillo, pero exactamente no, el ladrón pues, si él dice que si él lo mira, pues lo reconoce al ladrón. La dueña de la vivienda declaró que el hombre, identificado como Jovi Terry, ingresó en horas de la madrugada pretendiendo hurtar cuando fue sorprendido. Esta se percató que su cartera no estaba en el lugar acostumbrado y dio aviso a su hijo, quien atacó al amigo de lo ajeno, propinándole 3 estocadas con una arma blanca en diferentes partes del cuerpo. Dicen que en estos momentos pues se encuentra en el hospital, ¿ves? Y según pues la policía dice que tiene una estocada en la mano, en la pierna y por el lado del pulmón. ¿Ves? Pero no sabemos cómo está él en sí, pues realmente no sabemos quién es. Supuestamente dicen, ¿verdad? Pero no, que es de Pancasán. Él vino y salió corriendo hacia la parte de arriba y salió sobre el techo, ese tiro del 2º piso hacia abajo. Y después él salió huyendo. El hombre herido se tiró la planta alta de la vivienda y se refugió en el hospital regional, donde está siendo atendido por su estado en el que llegó. La policía se presentó a la vivienda de la afectada para realizar las investigaciones debidas del caso. Como 4 veces se han metido aquí ya. Pero pues las veces que se han metido, pues hemos logrado pues agarrar a la gente que se han metido aquí, pues, pero nunca pues como hoy, pues de que mi hijo pues se defendió. Desde Bluefields, este es un reporte de Hazel Zamora para Acción 10. Es momento de hacer una breve pausa comercial y ya regresamos. Seguimos con más informaciones en Acción 10 en la mañana. Una mujer resultó con lesiones en su cuerpo tras sufrir un accidente de tránsito. El hecho tuvo lugar en el kilómetro 7 de la carretera a Masaya. Es Xochitl Mendoza quien nos informa. Georgina Suárez se quejaba de dolor al ser atendida por miembros del Ministerio de Salud. La mujer resultó lesionada cuando la moto en la que viajaba impactara en los costados de 2 unidades de transporte, cuando su acompañante, el joven camisa azul, intentó aventajarlas. Según lo que expresa Gerald Mendoza, el conductor del microbús interlocal que cubre la ruta Granada-Managua y que también se vio involucrado en el percance vial, el joven intentó pasar en medio de los 2 vehículos. Yo voy buscando mi vía, pero un carretón y en lo que viene el carretón, o sea, el bus está parqueado. Lo que hago yo es incorporar, cuando siento el golpe, pues venía sobre la marcha, pues, pero cuando ya vengo buscando mi carril, pero el muchacho venía rápido y quiso pasar entre los dos, y pegó en la parte trasera del bus, pero yo lo logré capear lo más que pude porque vengo para acá buscando de mi vía, pero o sea, lamentablemente pues pegó en la esquina, el bus venía rápido, pegó y se escurrió y vino a caer hasta aquí la muchacha. El tercer vehículo involucrado decidió continuar su marcha sin esperar autoridades de la Dirección de Tránsito. El accidente ocurrió frente al Colegio Teresiano en carretera a Masaya, mientras que la lesionada fue trasladada al Hospital Manolo Morales. Xochitl Mendoza, Acción 10. Mediante un informe, el Ministerio de Salud nicaragüense dio a conocer el avance del desarrollo de la vacunación en el país, con cifras que equivalen, según la institución, al 42% de los ciudadanos vacunados. Según informe del Ministerio de Salud respecto al desarrollo de la jornada de vacunación en Nicaragua contra el COVID-19 hasta la fecha, se han aplicado 60.555 dosis a mujeres embarazadas que recién dieron a luz y lactantes, para un cumplimiento del 54.2% del segmento de esta población, con una meta de aplicar 111.735 vacunas, mientras que en el sector de 2 a 11 años, que es de 1.336.861 niños, se han vacunado a 291.977 para un cumplimiento del 21.8%. En el segmento de 12 a 17 años, que es de 765.505, se han aplicado 202.785 inoculantes al 26.5% de esta población. A la población de 18 años a 29, que es de 1.440.785, se han inoculado a 405.134 con la sustancia Sputnik Light, mientras que a la población mayor de 30 años, que es de 2.800.000
261.373, se han aplicado 288.798, que sumado a lo acumulado de todas las vacunas Covishield, AstraZeneca y Sputnik V, para un porcentaje de cobertura del 61.86%. Según el informe de la institución del Estado, en el transcurso de esta semana se han inoculado a 1.243.287 personas, que suman un acumulado de 2.727.209 personas vacunadas contra la COVID-19, lo que equivale al 42.58% de la población total de 2 años a más. En Acción 10. Geraldine Domínguez. Epidemiólogo alerta a la población a no bajar la guardia contra COVID-19 a pesar que exista un considerable descenso en el número de casos reportados. Veamos su reporte. Epidemiólogo Leonel Argüello indica que aunque los contagios y muertes por coronavirus tengan un leve deceso, esto no significa que la pandemia esté bajo control en Nicaragua, tomando en cuenta el poco porcentaje de personas vacunadas que hay hasta la fecha. Más bien, no se debe descartar que se aproxime una tercera ola de contagios por el desacato a las medidas de prevención. El hecho de que bajen los casos y los muertos no significa que el virus está controlado, ya que el mismo sigue transmitiéndose de persona a persona. Y cuando alcanza un número grande de infectados, se incrementa la cifra de casos y es lo que se conocería como la tercera ola. En Nicaragua llevamos 2 olas y vamos a tener una tercera y más si seguimos sin enfrentar la pandemia de forma científica y la población desoye las recomendaciones médicas. El gobierno de Nicaragua declaró oficialmente el primer caso de la COVID-19 en el año 2020 y hasta la fecha la epidemia ha continuado y no está controlada. Recordemos que no tenemos el 80% de cobertura de vacunación, ni en los grupos priorizados, por su mayor riesgo a complicarse y fallecer. Apenas vamos con el 5%. La enfermedad además se repite y la variante Delta puede perfectamente enfermarte, aunque estés vacunado. Sin embargo, te va a proteger de no morirte. El especialista de la salud reiteró que la única manera de sobrevivir es tomar acción al cumplir con las medidas de prevención. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Durante un conmovedor discurso de graduación, la hija de la defensora de derechos humanos, María Oviedo, quien actualmente se encuentra detenida por autoridades de gobierno, aseguró sentirse más orgullosa que nunca de su mamá. Veamos mayor información con la periodista Xochitl Mendoza. Con su voz entrecortada en su graduación en el Colegio Teresiano, María Alejandra, hija de la abogada y defensora de derechos humanos, María Oviedo, detenida el 29 de julio, bajo la ley 1055, lamentó que su madre no la acompañara en ese momento inolvidable de su vida. Quiero agradecerle este momento a mi madre, doctora María Oviedo, que el día de hoy no pudo acompañarme, pues por ejercer su profesión, defender a personas inocentes y buscar la justicia y libertad de Nicaragua, fue injustamente encarcelada y acusada junto a aquellos que querían ser parte del cambio, para que nosotros tengamos una Nicaragua libre. Si ella estuviera aquí, tengo la certeza que estaría infinitamente orgullosa de mí, pero más lo estoy yo de ella por su valentía y fuerza. Entre lágrimas de tristeza, bonitos recuerdos, amistades construidas y dificultades vividas, resalta la alegría y el gozo de terminar esta etapa y sobre todo poder celebrarla junto a aquellas personas que amamos. La destacada estudiante no solo alzó la voz para pedir justicia por su mamá, también recordó a aquellas personas que han sido víctimas de la pandemia del COVID-19. Pero además de eso, queremos dedicarle nuestro éxito a todas las personas afectadas por la pandemia, a aquellos familiares o amigos que no pudieron acompañarnos el día de hoy, doctores que día y noche luchan por la vida de sus pacientes. La abogada María Oviedo fue defensora de reos políticos a raíz de las protestas del 2018, labor que desempeñó hasta el momento de su captura. Xochitl Mendoza, Acción 10. En otras informaciones, autoridades del Ejército de Nicaragua coordinan plan con el objetivo de apoyar al Consejo Supremo Electoral en la logística de cara al desarrollo de los comicios electorales a efectuarse este noviembre 7.
El jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, realizó reuniones con jefes del Estado Mayor y jefes de unidades militares territoriales, con el objetivo de organizar las actividades de apoyo al Consejo Supremo Electoral para los comicios de este próximo 7 de noviembre. Avilés ordenó, conforme a la Ley número 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, desarrollar las siguientes acciones: disponer fuerzas y medios en apoyo al Consejo Supremo Electoral para la creación de condiciones de seguridad al proceso de elecciones generales, la transportación de material electoral y de funcionarios desde el nivel central hacia los diferentes destinos que garanticen su buen desarrollo, establecer las coordinaciones con las autoridades electorales a todos los niveles para organizar y planificar el apoyo requerido en términos de seguridad a la transportación de material electoral y funcionarios. Asimismo, durante la reunión se orientó cumplir estrictamente con las medidas de prevención contra la COVID-19 en todas y cada una de las actividades que se desarrollen durante el proceso. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Contexto sociopolítico y económico para este 2021, el cierre. Recordemos que es importante destacar las elecciones en nuestro país, qué puede pasar durante este proceso y según los resultados que le espera a Nicaragua para el cierre de año y también comienzos del año 2022. Un experto ya está con nosotros vía Zoom esta mañana. Así es, Jocelyn, ya nos acompaña el ingeniero Agustín Jarquín Anaya vía Zoom. Nos estará acompañando acá en Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos. Muy buenos días. Que Dios les continúe bendiciando a ustedes y a todo el equipo de Canal 10. Amén, bendiciones también. Bueno, hablemos y entremos en materia sobre el contexto electoral y también cómo considera usted que se va a llevar a cabo. La vez pasada que lo entrevistamos, usted sugería que a lo mejor era prudente, según sus palabras, el hecho de posponer las elecciones y de tener unos comicios diferentes en base a las recomendaciones de organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos. ¿Sigue pensando así? ¿Cómo ve el contexto ahora? Sí, estamos en la recta final, Jocelyn. Estamos ya apenas 6 días prácticamente del acto de votación que está programado para el próximo domingo, 7. Y las circunstancias orientan a que efectivamente la preocupación incremente, porque si analizamos los últimos eventos, estamos viendo para pasado mañana está convocada otra nueva reunión del Consejo de la OEA. Esto es previa a la Asamblea General que conversábamos la vez pasada, se va a tener el próximo 10 de noviembre, 3 días después de las votaciones del próximo domingo. Y en esta sesión de pasado mañana, por iniciativa que ayer precisamente impulsó el secretario general, se va a conocer un informe actualizado de la situación de derechos humanos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, de forma tal que esto va a servir para refrendar o fortalecer aún más una posición crítica sobre Nicaragua. Conocemos que la votación de hace más o menos 15 días del Consejo de la OEA fue casi como prácticamente políticamente una advertencia, señalando de que se han hecho recomendaciones sobre las elecciones, que la administración de gobierno de Nicaragua no ha atendido estas recomendaciones, que la Agencia de Naciones Unidas, el alto comisionado, la señora Bachelet con su equipo han señalado que en Nicaragua hay severas violaciones a derechos humanos y a derechos políticos, pero además de que analizando las elecciones que están en proceso, no cumplen los estándares internacionales de ser justas y libres, así lo señala expresamente, y recomienda que se hagan elecciones de acuerdo a los parámetros internacionales y pide, o más bien invita y sugiere de que en la reunión de la Asamblea de la OEA de Cancilleres que va a tener lugar en Guatemala el próximo 10, 11 y 12 de noviembre, se conozca esta situación y se evalúen estas elecciones. Entonces vemos que esto va caminando. Ayer precisamente dio a conocer el doctor Néstor Avendaño, un buen amigo con el cual estamos en el Foro de la Convivencia,
un análisis muy objetivo, muy serio, como le corresponde a él, el mejor economista que tenemos en Nicaragua, analizando sobre el riesgo de la revisión de la participación de Nicaragua en el TLC de ERECAFTA. Y dices expresamente el doctor Avendaño, y estoy leyendo el primer párrafo, el 29 de octubre recién pasado, o sea, estamos hablando hace 3 días, la agencia Reuters de noticias informó que funcionarios gubernamentales estadounidenses, ante la insistencia de senadores republicanos y demócratas, iniciaron una revisión de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio TLC entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana de ERECAFTA. Y luego destaca que eso se hace en el marco de la ley Renacer, que está pendiente de que sea aprobada por la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, que es probable que se apruebe en esta semana o en la próxima, ¿verdad? Y que luego la firme el presidente Biden, porque hay una posición bipartidista sobre Nicaragua, pero señala que qué pasará si Nicaragua sale del ERECAFTA. Si las elecciones no se realizan conforme los parámetros que además Nicaragua los ha aceptado en acuerdos internacionales anteriormente, de que sean justas y libres, de acuerdo a los estándares internacionales, estarían aplicando posiblemente, ¿verdad? Por lo menos lo están anunciando, no podemos nosotros asegurar que lo hagan o no, la suspensión de Nicaragua del CAFTA, y quiero señalar, algo propio están también haciendo la Unión Europea con respecto al ADA. El ADA es el acuerdo de asociación y ambos prácticamente llegan a consolidar más del 45% del comercio exterior, que en este caso se suspendería, en el caso de aplicarse ambas sanciones, en este caso suspensiones, si las votaciones del próximo domingo no cumplen esos estándares y evidentemente hay señalamientos de que no se está cumpliendo y no se procede a ponerle atención a las cláusulas sobre temas de democracia, de institucionalidad, de desarrollo y de convivencia que señalan ambos tratados importantes en el caso del CAFTA y en el caso del ADA. Recordemos que en el CAFTA Estados Unidos es el primer socio comercial de Nicaragua, y Nicaragua es prácticamente quien de manera consolidada, permanente, todos los años ha tenido un superávit en el comercio, o sea que es muy positivo, ¿verdad? Ahí estamos señalando que se estarían afectando las exportaciones de oro, de carne de res, café, langosta, queso, frijol, azúcar, cigarros, pescados, maní, bebidas, camarón. Es parte de lo que estamos nosotros exportando a Estados Unidos, y otra cantidad parecida, en este caso a Europa. En Europa es nuestro tercer socio comercial, estamos hablando de exportaciones de la ronda de posiblemente 300 millones de dólares, y además de esto tienen en ambos casos un área de cooperación. En el área de cooperación con Europa hay una cooperación muy importante que se hace incluso para la balanza de pago, que son donaciones, que también se suspenderían. Y posiblemente se va a presionar al BCE para que suspenda también los empréstitos, no solamente los empréstitos futuros, sino que congele los desembolsos que no están desarrollándose. De manera que la situación es muy preocupante. Eso va a afectar en general al país, a la población, a los productores, a todos los actores económicos, al gobierno, a los inversionistas y pues definitivamente, reitero, al gobierno del presidente Ortega. Por eso creemos que es prudente revisar esta situación y yo animo al gobierno a que los consejeros que le están señalando que no haga caso, haga estas votaciones tal y como están, y mire que tiene ahí el porcentaje que le dio una encuestadora nacional que está saliendo bien, etcétera, etcétera. Realmente son cantos de sirena, y así como lo dijimos el día 16 y 17 de marzo del año 2018, en el cual señalamos al gobierno, al sector privado, etcétera,
que la aprobación en aquel tiempo de esa resolución nefasta, no la puedo calificar de otra manera, del Seguro Social, que además era ilegal, ¿verdad? Que no se aprobara, ¿verdad? Y se lo comunicamos incluso en un mensaje a las oficinas del gobernante también. Sin embargo, se aprobó y se publicó en la Gaceta 2 días después, para que 3 días después de que hubo toda una situación anómala y todo el conflicto que se origina en el 2018, ¿verdad? Eso se anuló, esa resolución no se debió haber aprobado. En este caso conviene que por la sensatez, por el interés general y por el interés del mismo gobierno, del mismo gobernante, revisar esta situación, y creo que hay en estos días la oportunidad, con participación de los partidos que están en la contienda con los otros partidos, para suspender estas votaciones y reprogramarlas de mejor manera para el próximo año. Ingeniero Definitivamente refrendo, y es más, con mucha preocupación, viendo cómo se están moviendo los diferentes acontecimientos a nivel internacional y general. Creo que estamos ante una situación muy complicada que nos va a afectar la vida a todos los nicaragüenses, independientemente de partidos, realmente. Ingeniero. Y aquí con solamente el CAFTA estamos hablando que se estarían perdiendo más de 200.000 empleos de una sola vez en Nicaragua, lo cual sería muy lamentable. Ingeniero, con todo este análisis que nos ha hecho respecto al DR-CAFTA y también al ADA, la presión que ha ejercido tanto la Unión Europea como el gobierno de Estados Unidos no acabaría en las votaciones del 7 de noviembre, que prácticamente es este año, 2021. Continuaría la presión el próximo año y los siguientes si el gobierno no direcciona el país en un camino adecuado, como lo demandan ambas naciones, y si el tema de revisión del ADA y del DR-CAFTA sería una señal de advertencia, un ultimátum para el presidente Ortega. Mire, de hecho, esa resolución del Consejo de la OEA de hace 15 días y posiblemente la que se va a realizar el día de pasado mañana, ¿verdad? No me cabe duda, viendo cómo es que han venido actuando en las últimas sesiones, estas son definitivamente advertencias, casi ultimátum, nada más que ellos no lo dicen así por situaciones diplomáticas, pero también están los señalamientos de sectores de la empresa privada, están los señalamientos de importantes sectores de la población que está muy preocupada. Estamos hablando de las iglesias, pues definitivamente la Iglesia Católica ha hecho opiniones muy claras en este sentido y sugerencias al gobierno, del presidente Ortega y la señora Rosario, pero también de la Iglesia Evangélica, de sectores de la academia, en fin, de diferentes sectores, además de estos organismos internacionales, de estos países amigos que hacen ese señalamiento. Por eso es que creo que estamos ante una situación prácticamente de emergencia y ganar las votaciones del próximo domingo para el partido de gobierno va a ser una victoria pírrica de la cual después se va a arrepentir. Dentro de las cosas que recientemente se saben respecto al proceso electoral de este 7 de noviembre está que, según la publicación de algunos diarios digitales de nuestro país, que ya se empiezan a conocer los nombres de quienes podrían ser acompañantes electorales externos. Hablamos de una organización llamada Populismo K de Argentina, que tiene su vínculo muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo usted valora esto? Son varios, digamos, aspectos que me gustaría que se refiera. Dentro de eso, el tema de esta organización que estaría como acompañante electoral en nuestro país, ¿qué opina de esta decisión? Y también algunos otros acontecimientos como las últimas detenciones
y la política en sí que está manteniendo la actual administración en Nicaragua de cara al proceso electoral. ¿Cuáles serán las apuestas? Se preguntan muchos. ¿Cuáles serán las apuestas del presidente Daniel Ortega luego de las elecciones? Algunos dicen y hacen conjeturas que lo que piensa es, además del diálogo que ya lo hizo público a través del diputado Wálmaro Gutiérrez, que quizás se va a estar dando un diálogo para hablar de temas económicos, muchos apuestan que podría cambiar la situación de los presos políticos. ¿Usted qué piensa? Miren, el acompañamiento y participación como observadores internacionales de estas organizaciones afines a partidos y gobiernos que son muy amigos del partido FCLN, independiente de los méritos que ellos tengan, realmente no cambian el escenario que está planteado. Está bien que vengan a hacer turismo político aquí a Nicaragua, sin duda van a dar sus reportes señalando posiblemente que todo está bien, etcétera, pero eso no le da ninguna legitimidad, cero incidencia, ni es reconocido por la Unión Europea, ni es reconocido por la OEA, ni es reconocido por países amigos de Nicaragua, con los cuales tenemos importantísimas relaciones comerciales, ni es reconocido por organismos de derechos humanos, etcétera. Por eso es que esa participación no tiene ninguna incidencia. Y por otro lado, las recientes prisiones del presidente y vicepresidente de COSEP, del señor Gili, y del vicepresidente, en condiciones que objetivamente no hay que ser un especialista para darse cuenta que no cumplieron el debido proceso, y lamentablemente se caracteriza con las prisiones de los otros presos políticos, de los más de 140 que están también en la cárcel, que violentan derechos institucionales, como lo han señalado organismos de derechos humanos. Eso, estos últimos encarcelamientos generan más tensión. Yo señalaba, le decía en una entrevista, que lamentablemente el gobierno le está echando más leña al fuego, pues, en lugar de propiciar un camino hacia la solución de la crisis y la convivencia. Yo aprovecho la oportunidad que ustedes me dan para expresarme acá para el pueblo nicaragüense, para la administración de gobierno, reflexionar sobre la situación que estamos. Es posible en estos días que se pueda reenrumbar el camino que estamos llevando. Esto no va a traer bienestar al país. Reitero, se debe de suspender estas elecciones a propósito. En estos días pasados, hace 3 días creo, que LUPLA, la Asociación de Partidos de América Latina, que es la asociación de partidos más grandes que hay, que son partidos conservadores, sacó una resolución unánime que la hizo en Sudamérica, la emitió en Sudamérica, señalando eso precisamente, la conveniencia que se pospongan las elecciones. Yo creo que es una propuesta que es sensata, conviene a todos en general, es una propuesta que solo sería de ganar, ganar, y por supuesto lleva de lado el compromiso de realizar las elecciones conforme lo establecen las leyes del país y los estándares internacionales. Esa es mi consideración, y creo hoy día de Todos los Santos hagamos mucha oración. Ingeniero, todos los nicaragüenses. Eso es conveniente para empoderar los buenos propósitos, para que efectivamente el Señor se manifieste en este bendito país y que se tomen mejores decisiones. Ingeniero, en política siempre se habla de milagros. ¿Podría suceder eso después del proceso o las votaciones que habría en este 7 de noviembre o ya iniciando enero del 2022? Porque muchos se están preguntando que si realmente las políticas que ha mantenido el gobierno desde el 2018 hasta la fecha cambiarían rotundamente. Vea, el presidente Ortega en momentos en la historia se ha visto que ha tomado en momentos críticos decisiones que ha sorprendido, ¿verdad? No digo que esto vaya a suceder, pero apelo para que así sea, que ha sorprendido gratamente, ¿verdad? Por supuesto. Me refiero, por ejemplo, cuando a finales de la década de los 80 estábamos en una situación muy compleja, ¿verdad? Y se había iniciado el proceso de paz
duradera y firme en Centroamérica por el acuerdo de los cuales es protagonista, y es un tremendo mérito el que él tiene junto con sus colegas de Centroamérica, el presidente Vinicio Cerezo y el presidente Napoleón Duarte, que fueron los que iniciaron este proceso, pero también junto con el presidente Ascona de Honduras, ya fallecido. Duarte también ya está en los regazos del Señor, y el presidente Oscar Arias de Costa Rica, el presidente Daniel Ortega, suscribieron este acuerdo como el mejor acuerdo de negociación o la mejor negociación de todos los tiempos. En el marco de eso, él decidió y anunció en la reunión que hubo precisamente de los acuerdos de Esquipula, la que se hizo, recuerdo, en Costa del Sol, en San Salvador, a comienzos del año 89, creo que fue, si mal no recuerdo, que decidía unilateralmente adelantar las elecciones, o sea, recortarse el periodo. Se recortó aproximadamente, creo que fueron 9 meses, ¿verdad? Y las elecciones se programaron entonces para el 25 de febrero del año 1990. Eso sorprendió, y fue un acto de generosidad política de su parte, ¿verdad? Y luego se generaron decisiones que le dieron, aunque realmente hubo tensión durante ese proceso electoral. Yo recuerdo que era parte primero de la Coordinadora Democrática y después de la Alianza 1, y realmente muchos de los actos de campaña que hicimos fue con batallas campales, pues, que las realizamos en el terreno, pero realmente fueron elecciones en las cuales razonablemente el compromiso de su gobierno de permitir la expresión popular efectivamente se dio. Y fue así que ganó doña Violeta. Yo recuerdo algo que le decía al presidente Cerezo en una conversación privada, pues, que se ha comentado algunas veces, cuando el presidente Ortega, previo a la firma de Esquipula, señalaba: mira, pero yo puedo perder el gobierno, ciertamente puede pasar si esa es la decisión del pueblo y se le reconoce, pero vas a ganar la oportunidad de volver a ser candidato. Y efectivamente eso ocurrió, ¿verdad? No vamos a señalar después el comportamiento del FCLN durante la etapa de doña Violeta, en lo cual no fue nada ejemplar, realmente fue de desestabilización. Pero lo que quiero yo enfatizar es que el presidente Ortega ha tomado decisiones que han sorprendido, o como cuando eligió en su momento al cardenal Miguel Obando Bravo como presidente de la Comisión de Esquipulas para la Paz. En ese momento el cardenal era, entre comillas, pues lo llamo yo, no lo decía él, pero efectivamente se miraba, era como su archienemigo. Y él, conocido después, creo, le doy atención a esos reportes que me daban, que hubo una discusión muy fuerte en el seno de la Dirección Nacional, y el presidente Ortega convenció e impuso el criterio de que si no era el cardenal Obando, no iba a tener credibilidad esa comisión. Entonces yo creo que esos momentos de entereza, esos momentos de inspiración, esos momentos de tomar decisiones importantes en beneficio general, en momentos claves como los que estamos actualmente, es los que apelo a que inspiren también al gobernante, ¿verdad? Al estadista, a Daniel Ortega, en este momento que estamos, y que no nos aboquemos a una situación de conflicto, porque si la votación del 7 se realiza tal cual, no me cabe duda que posiblemente la OEA, que en su Asamblea General se va a realizar 3 días después, va a tomar decisiones muy duras, y definitivamente la Unión Europea, el Congreso norteamericano, la Administración norteamericana y otras instancias también, que va a afectar la calidad de vida de los nicaragüenses. Yo por eso apelo a la sensatez, a la inspiración del Señor. Por eso digo que hagamos todos oración, y en esto es una invitación a todos, independientemente de la militancia partidaria, porque lo cierto es que, como expresan los socialcristianos, la solución somos todos. Debemos de animarnos, de convivir, de sacar adelante estas pruebas que tenemos por delante, estos desafíos, y juntos reconstruir Nicaragua y hacer el país de mejor calidad de vida en Centroamérica. Pero por el momento resolvamos este escollo en el camino.
Usted decía que si los comicios se dan hasta como hemos visto que se pueden dar, pues prácticamente a nivel internacional ya usted nos hacía la descripción de qué podría pasar, pero a nivel interno, en nuestro país, por ejemplo, ¿qué podría estar pasando? Le hacía la pregunta anteriormente sobre un posible diálogo para hablar algunos temas de carácter económico. Muchos ven en ese diálogo que se va a ventilar también la situación de los presos, de aquellos que eran aspirantes a la presidencia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo usted visionaría un posible diálogo de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, tomando en cuenta que los comicios se van a dar con las condiciones que han decidido se den hasta el día de hoy y tomando en cuenta el anuncio de parte del partido de gobierno de un posible diálogo para ver temas económicos como primer punto de agenda, quizá? Sí, definitivamente debe procederse a la liberación de los presos políticos y esa iniciativa debiera hacerse ya. Es más, ya se debió de haber hecho. Por supuesto, si no se hace hoy, se hace mañana, bienvenida sea. Y si es pasado mañana, también bienvenida sea. Pero debe de hacerse cuanto antes la liberación de los presos políticos. Y el asunto es que el diálogo ex post de las votaciones del próximo 7 de noviembre no va a tener como interlocutor representante al gobierno del presidente Ortega, porque esa elección, señalo, merecerá, como ya lo han anunciado, no lo estoy diciendo yo, ni lo estoy pidiendo, ni lo estoy rogando, ni nada, simplemente me remito a lo que ya han adelantado los diferentes organismos y actores internacionales y a la vez nacionales. Hay un desconocimiento de esta votación como un acto en el cual se exprese de manera libre el soberano, en este caso el pueblo. En este sentido, es un diálogo, es un escenario que es de incertidumbre. Posiblemente, especulando un poco, el gobierno flexibilice la situación tensa que se ha tenido con respecto a los presos políticos, los libere, etcétera, lo cual va a ser bienvenido, por supuesto. Ellos deben de estar en sus casas, ya debieran de estar en sus casas todos ellos, ¿verdad? Y cerrar los procesos, en definitiva, pero ese escenario va a encontrar a un señor Ortega y su esposa totalmente debilitados, sin recursos como los que puede tener ahorita, de forma tal que yo creo que incluso en su beneficio conviene tomar la decisión que se le está sugiriendo, ¿verdad? Para el beneficio, por supuesto, en primer lugar del país, pero también de ellos mismos. ¿Qué podría surgir de ese diálogo que se espera se dé después de las elecciones y cual ya ha anunciado el gobierno que está interesado? Las partes, ¿qué podrían pedir? Definitivamente aquí no cabe otra ruta que definir las condiciones para el establecimiento de un sistema democrático de vigencia de los derechos que están en la Constitución de manera ineludible, pero también un ejercicio de la economía con justicia social, ¿verdad? Porque también, lamentablemente, pues de esto no hemos hablado mucho, pero también la economía nuestra genera excesiva desigualdad y pocas oportunidades. Yo creo que algo en lo cual ha tenido mérito la administración del señor Ortega y su esposa es que, gracias también con el apoyo de la comunidad internacional, que se estaría posiblemente perdiendo por razón de estas votaciones a cómo están, pero se ha logrado incrementar la electrificación, se ha logrado ampliar lo que es la infraestructura, en este caso de salud, la infraestructura también de comunicación vial, se han mejorado puertos, se han hecho espacios públicos como parques, etcétera. En fin, eso creo que debe de continuar y un enfoque en la cual el ataque a la pobreza sea eficaz. Nosotros no podemos evitar, y lo hemos señalado en el foro de la convergencia, de la convivencia, corrijo, que la pobreza, los índices de pobreza, objetivamente hablando, con la administración de Ortega y su esposa, han disminuido de manera más dinámica, o sea, un poco más acelerada que en administraciones anteriores. La administración de doña Violeta fue una administración de transición, fue una administración que hizo unos logros impresionantes,
Sin lugar a dudas, yo fui parte de esa administración cuando estaba en INIFON, en el Instituto de Fomento Municipal, pero luego otras administraciones realmente no se han compadecido con temas fundamentales como es el tema de la disminución de la pobreza, la equidad, la igualdad de oportunidades, etcétera, y en este caso, objetivamente hablando, si lo analizamos con cifras, la administración de Ortega sí ha tenido, llamémosle, buenas notas en ese aspecto. Pues entonces, la idea es que esos temas, todos los elementos positivos, institucionalidad democrática, Estado de Derecho, sistema electoral que sea conforme a los estándares internacionales y que Nicaragua mismo lo ha refrendado, elecciones libres y justas, equidad en la distribución del ingreso, oportunidades para todos, mejoramiento de los servicios públicos, etcétera, deben de ser parte de esa nueva caracterización de una nueva administración que viene en el país. Pero el asunto es que si el diálogo que pretende el presidente Ortega lo hace después de esta votación que va a ser desconocida, así lo han anunciado los organismos internacionales, creo que el tema va a ser más bien cómo lograr una salida que sea lo menos costosa para él y su familia. Yo creo que ese es el tema principal que le va a motivar a él. Ingeniero, el diálogo tiene que ir sí o sí, porque muchos expertos han dicho de que si la oposición se sienta a dialogar con el gobierno, esto le estaría dando legitimidad al proceso del 7 de noviembre. Mire, el diálogo es el mecanismo por excelencia para la solución de la problemática. Yo creo que en Nicaragua es uno de los activos que tenemos, que es la experiencia de que los conflictos militares no resuelven la problemática de los pueblos. Ya vimos cómo el derrocamiento por la vía militar del señor Somoza, que se decía después de Somoza cualquier cosa, ya ven en la que estamos ahorita. ¿Qué situación fue la que se creó en los 80? Una guerra tremenda, y después de esa guerra sí tuvimos Esquipula, al final fue por vía del diálogo que se resuelve efectivamente, aunque no podemos obviar de que en este caso la guerra sirvió para un poco minar al gobierno, pero la violencia realmente hay que descartarla. Entonces el diálogo es el instrumento privilegiado para la solución de la problemática y los desafíos que tenemos, sin lugar a dudas. Ahora bien, pero hay que ver las condiciones de un diálogo que sea de nivel, un diálogo con respeto, pero un diálogo poniendo en el tapete, en la agenda, los temas que interesan a la población nicaragüense, a los cuales ya me referí anteriormente, o sea, digo que convienen a los nicaragüenses, porque los nicaragüenses quieren paz, quieren convivencia, tenemos que convivir con tolerancia, pero además de esto, la región centroamericana necesita también de una Nicaragua que esté estable, una Nicaragua que sea productiva, para que sea proactiva en la solución de las problemáticas que tienen también los otros países, que aunque no es tan grave como la problemática nuestra, Honduras, El Salvador, Guatemala y la misma Costa Rica tiene un problema estructural financiero que es severo, con una Nicaragua que tiene resuelto o en camino de resolución su problemática y es estable, y estamos los nicaragüenses jalando parejo, todos en común en medio de la diversidad, definitivamente nuestro aporte va a ser mucho más constructivo y se va a revertir en beneficios también a la población nacional. ¿Qué podría pasar, ingeniero, luego de lo que hemos visto y el nuevo presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada? ¿Cuál sería ese rol que estaría esperando la ciudadanía nicaragüense de parte del empresariado? Lo pregunto también porque además de que los gobiernos son facilitadores económicos para el tema de empleo, para el tema de inversiones, pero la empresa privada también lleva su cuota de responsabilidad en la cadena de los precios, por ejemplo, de la distribución, y en la cadena de esos precios que al final se traducen en un costo alto para los nicaragüenses. Veíamos medidas como el congelamiento en el precio de los combustibles y del gas que ocupan los nicaragüenses para cocinar, pero ¿qué podría pasar en este diálogo en materia económica y en materia socioeconómica? ¿Qué debería de aportar la empresa privada y el nuevo presidente del COSEP en una eventual negociación o diálogo post-elecciones? Mire, yo estoy convencido del compromiso con el bienestar de Nicaragua de parte del licenciado César Zamora.
Lo conozco desde que fui Contralor de la República y cuando él comenzó las instalaciones allá de la generadora de Corinto, que fue un gran aporte para el país en la época del doctor Alemán. Y luego hemos tenido una serie de interacciones en diferentes campos, pues. Ahora, él está haciendo una labor que es temporal, porque es en sustitución del presidente Gili y el vicepresidente de COSEP, ¿verdad? Él es el segundo vicepresidente de COSEP y por eso lo está asumiendo. Y sin duda él va a actuar conforme el cuerpo colegiado le está señalando. Recordemos que él no es como el presidente de un país, que lo decide por sí y ante sí. Ellos deciden de manera colegiada, sin lugar a dudas. Y en este sentido, el licenciado Zamora trabaja en equipo. Ahora, él tiene su propio estilo, por supuesto. A algunos no les gusta, a otros sí. Ciertamente él ha jugado roles que han sido, digamos, polémicos, pero es precisamente su manera de ser en la búsqueda del bienestar de los nicaragüenses. Él trabajaba al unísono con el presidente de COSEP anteriormente, ahora lamentablemente en prisión, que no debiera estar en prisión, el licenciado Aguirre, y en esa situación, post elecciones, estoy totalmente convencido, no he hablado con el licenciado Zamora, pero que están preocupados porque se avecina esta amenaza que se ha hecho y se están trabajando de suspender a Nicaragua del CAFTA y posiblemente del ADA y suspenderle los empréstitos, donaciones, etcétera, salvo aquellos de carácter humanitario, y eso va a ser un golpe severo a la empresa privada, de la cual va a ser muy costoso recuperarse. Yo creo que esa es la principal preocupación del licenciado César Zamora y nuestros mejores deseos para él. Y usted tocó algo que es muy importante, que es el tema del congelamiento de los combustibles. Yo creo que es una oportunidad para insistir, lo hemos hecho desde hace más de 10 años, de que debe existir una paridad de precios de importación y paridad de precios de distribución. Nicaragua no puede seguirse destacando, que tiene los costos de combustible antes de impuestos más altos de la región centroamericana. No debe ser así. Y tampoco los costos de energía eléctrica más altos a nivel de América Latina, y en el mundo solamente nos gana, en este caso, Alemania. Esto no lo digo yo, esto lo señala análisis que se han hecho con reportes del Banco Mundial, de la CEPAL, y también que lo sacó recientemente CNN. Entonces, el empresariado nicaragüense realmente lo que está buscando es cómo se logra una estabilidad y cómo logra, con la administración de gobierno que esté a cargo de la gerencia temporal del gobierno, lograr entendimiento, que eso es su razón de ser. ¿Para qué? Para generar más inversiones, para producir riqueza, para generar empleo productivo, que eso era lo que estaban haciendo, y que el sector político hagamos lo que les corresponde. Aunque yo no estoy en la política activa, pues no soy candidato ni pretendo estar aspirando a ninguna posición, ya hice lo que me correspondió hacer, procuré hacerlo bien, tuve errores, etcétera, pero en este caso el empresariado es dedicarse a producir conforme las oportunidades que se le presentan al país, la capacidad que existe, y el sector político a buscar las soluciones y tomar las decisiones políticas que mejor interesen a Nicaragua. Muchas gracias. ¿Quiere agregar algo más para concluir con esta entrevista? Y gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, Jocelyn, y gracias al Canal 10, a todo su equipo, la oportunidad que nos da para conversar sobre estos temas que son complejos, que son difíciles, que son desafíos muy grandes, que se presentan en una situación de oscuridad, pero como decía el profeta Ecueta, nunca se pone tan oscuro como antes del amanecer. Tengamos fe, hoy día de los santos, mañana día de difuntos. Sinceramente creo yo, como débil y pecador que soy, que tenemos que hacer más oración y más oración. La oración es potente y definitivamente vamos a ver cosas de las cuales sorprendernos y gratificarnos todos los nicaragüenses. Buen día para ustedes.
Buen día también para usted. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo, ingeniero, y habernos acompañado y darnos su apreciación respecto a la actual situación sociopolítica y económica de nuestro país. Jimmy. Ahora es momento, Jocelyn, de presentarles la tendencia que obtuvimos este viernes en el segmento Siempre Debates y Soluciones. Abordamos el tema elecciones y cierre del año 2021. Como invitado estuvo Alejandro Bolaños Davy. Esta entrevista obtuvo un total de 30.979 personas alcanzadas, 34 veces fue compartida. En interacciones obtuvo 3.374. Y con esta información que le hemos brindado, hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Se aproxima una época en la que muchas familias realizan gastos. Diciembre. Las deudas son la principal fuente de estrés financiero que la mayoría de las personas, y más en un momento tan complejo como el que actualmente se vive, si tomamos en consideración la pandemia. Aquellos clientes que tengan una deuda con cualquier institución financiera pueden solicitar un convenio para saldar sus pagos. Sin embargo, acá usted debe considerar las condiciones que le ofrecen, como el plazo o la tasa de interés. Lo mejor es que el cliente se acerque con su institución financiera para negociar las condiciones para los pagos pendientes y que ambas partes salgan beneficiadas. Otro tema al que se debe poner atención es que no se cobren comisiones adicionales por la reestructura del adeudo. Recuerde que no todos los bancos ofrecen estos programas, por ello será importante que se informe sobre cuáles sí y qué beneficios extras ofrecen. En la siguiente entrevista, un experto nos habla sobre los arreglos a las que usted puede llegar con las microfinancieras y los bancos en Nicaragua. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher Guevara. Este tema lo estaremos abordando con nuestro especialista en temas también de defensa de los consumidores, Juan Carlos López, para hablar sobre esa deuda y arreglo de pago en los diferentes bancos y microfinancieras. Pero cuando se adquiere una deuda, ¿hay alguna opción de arreglo de pago? ¿Qué requisitos se necesita y cuándo se aplica esto? Él nos lo va a decir. Muy buenos días, Juan Carlos. Feliz inicio de semana también. Muy amable, Odilí, y la gente que nos ve Canal 10, y permitirme referirme sobre estos temas que son de mucha ayuda cotidianamente, pues porque normalmente a veces pensamos que la deuda solo es para el que tiene una mala praxis financiera, otros creen que solo es para los negocios, otros creen que es porque en efecto nadie quiere quedar mal también ante una deuda. Entonces, cada uno de los parámetros que vayamos tomando, nosotros hemos planteado inicialmente que primero hay que educarnos financieramente, y la educación no es que vayas a agarrar un curso, no necesariamente eso es, sino al menos conocer los parámetros básicos de una deuda. Por ejemplo, normalmente las personas ostentan un crédito, o sea, vamos desesperados con una microfinanciera o con un banco, y normalmente no leemos el contrato, y no es que esto sea como, pareciera aburrido decir lee el contrato. Pero es necesario. Tal vez no vas a cambiar, porque la gente dice, bueno, tengo que ir al banco, a la microfinanciera, si quiero los billetes, tengo que aceptar lo que dice el contrato. Eso es así. Sin embargo, lo que me refiero es que cuando el cliente, o el consumidor, o el deudor, o el moroso, como quieras verlo, como quieras llamarlo, llega al punto donde incumpliste por alguna razón. Aquí voy a solo separar rápidamente dos temas de incumplimiento, pero incumpliste por alguna razón, hasta en ese momento el cliente dice, yo no sabía cuánto me iban a cobrar de interés. Entonces le preguntas al cliente, ¿cuánto vos le vas a cobrar? ¿Cuánto va a pagar de intereses? ¿A cuánto es el plazo? Y el cliente y el usuario ni siquiera lo sabe. Entonces de ahí tenemos el primer pegón, donde ni siquiera el cliente sabe que está pagando 60% de intereses sobre saldo anual. Entonces ahí el crédito, como te digo, se llega a un momento de dificultad. El crédito tiene momentos donde si el cliente tiene morosidad, recordemos que la morosidad puede andar entre 30, 90 y 180 días de mora. Si se pasa 180 días de mora en adelante, estamos hablando que son créditos que la entidad bancaria microfinanciera no va a recuperar. Entonces, yo quiero hacer una distinción en este sentido, y es como importante y relevante. A veces nosotros tenemos deudas, y por alguna razón pasa normalmente con las tarjetas de crédito, pero eso es como un ejemplo cotidiano. Tienes un pago mínimo con la tarjeta de crédito, y el pago mínimo, pero te dice, es el pago, pero el pago más completo que vos deberías de dar. Pero si podés dar más, vas a amortizar un poquito a tu capital, porque recordemos que los créditos, la gente
nosotros pensamos que estamos pagando, abonando durante un año y decimos, no baja. Claro, porque lo primero que se va a pagar la entidad bancaria, la entidad financiera o microfinanciera, es los intereses, o sea, es el negocio, es el rédito. Y es ahí donde se entiende poco, porque se dice, se paga al capital, se abona al capital o se abona al interés. Entonces, ya ahorita que nos estás explicando, va al interés, pero el capital va quedando. Es decir, independientemente de que vos vas pagando ese interés, tenés que también pagar el capital. ¿Cómo es esto? Sí, lo que pasa es que los porcentajes van a variar. Normalmente, si lo ves de un punto de vista práctico, vas a tener que abonar 80% al interés y apenas un 20% al capital. Okay. ¿Sí? Por eso es que nosotros, los usuarios, el deudor, o lo lastimoso es que también llega a este ejemplo. Entonces, pagas menos de tu cuota. Eso es lo primero en ocasiones. Sí. Entonces, hago la distintiva. Si vos pagas menos de tu cuota, y no solo me voy a quedar con la tarjeta de crédito, sino con los pagos mínimos como tal, vos pagas menos de tu cuota, la gente dice, bueno, pero es que nunca dejé de dar, doctor. Mire, ayúdame, yo nunca dejé de dar. O llega una entidad bancaria o financiera y dice, yo nunca dejaba de dar. Sí, pero la cuota era $150 o 4.000 córdobas, y vos dabas $135 o $140, dejas ese $10 que dejaste pendiente, es una acumulación de pagos que no hiciste y se te va contando día 1, día 2, hasta los días que sea de mora. Vamos a ir un paso a paso ahorita en este momento. Si bien es cierto, en esta temporada también, igual que el resto del año, pero más en esta temporada de diciembre, las personas empiezan a adquirir deudas, a solicitar préstamos y esto. Pero siempre es necesario, y de acuerdo a lo que ustedes nos han educado también en ese sentido desde el punto financiero, saber de dónde va a salir el pago de esas deudas. No es solamente endeudarse, a menos que haya una necesidad, como bien lo decía, que es el caso de la necesidad sanitaria que estamos padeciendo mucho, y en ese momento yo creo que ninguna persona está viendo de dónde va a salir, porque en el momento se necesita solventar esa situación sanitaria o de salud. Pero en el caso de que se va a adquirir una vivienda, vehículo, algún aparato electrodoméstico en casa y empieza la deuda, o un préstamo para iniciar un emprendimiento, ¿de dónde va a salir esto? Uno. Y dos, prescriben esas deudas, prescriben esos créditos. Ya nos decís cómo es esto. Tenemos una llamada. Muy buenos días, le escuchamos. Muy buenos días. Gracias por tocar este tema de tanta importancia para todos los usuarios que estamos siendo ahogados por las microfinancieras y los bancos. Y quiero felicitar a Juan Carlos, habla Santos Amador, y él sabe quién soy. Sí, ¿cuál es su consulta? Que no aguantamos los intereses de los bancos y las microfinancieras. Cómo no, muchísimas gracias por llamarnos. Entonces, igual que nuestro amigo televidente está asfixiado, ahogado con el cobro, porque además hay una ley que te dice el horario que te van a cobrar, pero a veces no se respeta eso. Quizás nos puedes apoyar. Bueno, primeramente saludando a mi amigo Santos Amador, amigo de batalla durante años, pues, y que hemos trabajado el tema del consumidor durante años, de igual forma. Mira, vos me preguntabas cuándo prescribe o no los créditos. Normalmente hay una periodicidad cuando vos incumplís. La legislación entre civil y mercantilmente habla entre 5 y 10 años, siempre y cuando nunca te cobraron en ese lapso de tiempo. Okay. Si en los últimos 3 meses te llegó un mensaje, ahora recordemos lo siguiente, si bien es cierto, un mensaje de texto no necesariamente es el elemento suficiente, pero sí se puede utilizar como elemento probatorio para interrumpir la prescripción. ¿Cómo no? Tenemos otra llamada. Muy buenos días, ¿le escuchamos? Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Bueno, continuamos, Juan Carlos. Entonces, cuando planteas la prescripción, lo otro punto es el abuso. Mira, la legislación y resolución de la Corte Suprema de Justicia está determinado de que los horarios van de 8 hasta las 6 de la tarde. Era 5 antes, ahora iba hasta las 6 de la tarde. Sí. Te encontrás casos que el cobrador o el gestor o el abogado te llama. Y viene un detalle importante, porque hablar de los créditos es bien amplio, ni siquiera hemos abordado cómo llegar a los arreglos de pago. Sí. Llegás, el acreedor mediante el gestor o el abogado te llama y te dice que te va a embargar. Yo le digo a la gente, mire, para que haya un embargo,
y cotidianamente le decimos, le sustentamos a los usuarios que se desesperan cuando llega, y a veces llegan una hoja de un bufete de abogados. Insisto, un abogado, un bufete de abogados no necesariamente representa la autoridad de un juez. No hay que temer, no hay que salir corriendo. Hay gente que por temor llega a un abogado y le entregan sus calaches, le entregan sus cositas, es que la puse en garantía, y levantan inclusive actas en el momento con un notario y se le llevan las cosas a la señora. Que eso pasa más que todo con las microfinancieras. Importante que hagas esa observación para aquellos amigos y amigas televidentes que están en este momento en esa situación, porque sí, a veces los bufetes de abogados prácticamente llaman o llegan directamente al lugar y a cobrarle al cliente. Pero ahora, una vez que ya existe esa deuda, ¿cómo es la forma del arreglo de pago, Juan Carlos? Sí, tenemos una llamada, ya nos dijo. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días. Juan Herrera de Masaya, ¿verdad? Sí. No sé si tenga que ver con el debate, pues, pero yo tengo un problema que le serví de fiador a una persona cuando estaba trabajando en la misma empresa. A los 5 meses ya me empezaron a llamar a mí, porque no pagó el hombre, estando trabajando, ¿verdad? En ese tiempo, hace 7 años más o menos. Y después dijeron que era cuenta muerta. Pero yo quedé en la pantalla, pues, como moroso, pues, como que yo soy el deudor, pues. ¿Qué me pueden aconsejar para yo destrabar? El hombre sigue trabajando en la empresa. Nunca le cobran, nunca hacen nada, no sé cómo es el asunto, pues. Yo quería saber que si me pueden aconsejar para ver qué puedo hacer para no salir ya manchado en la pantalla, pues. Así es, y también nos deje su nombre completo y número de teléfono. Nosotros se los vamos a facilitar a Juan Carlos López para que él directamente, ¿verdad?, sea orientado perfectamente. Juan Carlos, brevemente con esto. Sí, lo que pasa es que la figura del fiador equivale a ser deudor, fiador más al banco, financiera, microfinanciera. Es mejor cobrar al fiador porque el fiador va a hincar al acreedor principal. Entonces, ahí los dos tienen récord crediticios manchados, ambos. Ya por la deuda, por el tiempo, ambos han sido afectados su récord crediticio. Lo que puede hacer es hacer una solicitud de acercamiento. El banco lo va, o la microfinanciera va a decidir si lo acepta o no, cambiar el titular como tal. Que te llame entonces para que... Sí, para culminar, Odili, pues porque el tiempo se nos fue hoy, tal vez otra semana o en estos días nos dan otra chance para volverlo a abordar. Vamos a ver qué dice producción. Pero sí, el primer consejo que les voy a dar a los usuarios, como hoy analizando, es acerquémonos a la entidad financiera bancaria. No esperemos hasta que me llegó la notificación de embargo de salario. Ahí es la llamadera que nos dan a nosotros, mira, constantemente. Yo le digo, ¿por qué no se acercó durante 3 años, durante 5 meses? Nosotros, como el cuerpo que trabaja de Defensoría del Consumidor y otros grupos afines, nos acercamos, le hacemos sus mediaciones, le hacemos escrito a las entidades bancarias, microfinancieras, y el 85% al menos sale positivo. No todo completo, pero sigamos acuerdos que al final el usuario se relaja un poquito, porque obviamente hay que actuar con responsabilidad, la entidad y también nosotros como usuarios. No? Llegar a un arreglo, ¿verdad? De a cuántos plazos. Y ni siquiera hablamos del tema hoy de los arreglos, pero tal vez otra semana lo vamos a abordar. Es importante hacer esto y también honrar sus deudas, porque estamos hablando de un sector, pero también hablamos, hay que hacer salvedad de otro sector que no le gusta pagar y continúa invirtiendo en otras cosas, haciendo otros préstamos y no ha cancelado sus otras deudas. Importante ponerse al día también con eso, quien lo pueda hacer. Vámonos a una breve pausa comercial y ya volvemos. La enfermedad inflamatoria pélvica es una infección de los órganos reproductores de una mujer, también conocida como una complicación generalmente causada por algunas enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea. Si usted tiene más de una pareja sexual, tiene una pareja sexual que tiene relaciones sexuales también con otras personas, es sexualmente activa y tiene 25 años o menos, usa duchas vaginales o tiene un dispositivo intrauterino, las probabilidades de contraer la enfermedad aumenta.
Generalmente un diagnóstico se basa en la combinación de sus antecedentes médicos, un examen físico y los resultados de otras pruebas. Es posible que no se dé cuenta de que tiene la enfermedad inflamatoria pélvica si sus síntomas son leves o usted no presenta síntomas, pero si los tiene, es posible que se note. Se puede tratar si es diagnosticado a tiempo. No obstante, el tratamiento no revierte ningún daño que ya se haya producido en el sistema reproductor. Mientras más espere para recibir tratamiento, mayor probabilidad tendrá de presentar complicaciones de esta enfermedad. En estudio ya desarrollaremos este tema con un especialista. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher Guevara, un tema muy interesante. Ya está con nosotros nuestro especialista, el doctor Mismar Somarriba, de Clínica Materno-Infantil Alba. Un tema interesante, enfermedad pélvica inflamatoria. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Odelit. Es un tema interesante porque es muy frecuente cuando nos llegan a las mujeres a la consulta ginecológica. Sin embargo, también hay un grupo de mujeres, Odelit, que no visitan al ginecólogo y se dan tratamiento, y prácticamente esto conlleva a la complicación. Sí. Lamentablemente las estadísticas por eso no son muy confiables, porque a veces el porcentaje que nos pueden llegar tanto en la consulta privada como en la consulta de los centros de salud, si bien es cierto, es grande, pero también un porcentaje se quedan en casa porque se automedican. Entonces prácticamente se dice que las estadísticas andan 1 millón, en Estados Unidos dice que más de 1 millón de personas tienen enfermedades pélvicas inflamatorias, y se dice que de cada 8, una mujer con vida sexual activa menor de 20 años va a presentar las infecciones pélvicas inflamatorias. Doctor, entonces, cuando hablamos de esa... es un gran número de personas que lo presentan, y si sumamos al grupo que andan asintomáticos, porque hay otras mujeres que no tienen síntomas, un leve dolor y no van donde el médico, pero como decía Christopher, cuando llegan a la consulta, ya el daño ya puede ser irreversible. Doctor, ¿eso se da únicamente cuando ya se empieza la vida sexual activa, o puede suceder cuando ya empieza la primera menstruación, con la cantidad también de pareja que se puede haber tenido? ¿Cómo sucede esto, doctor? Porque si bien es cierto, es una enfermedad pélvica inflamatoria, no sucede de un día para otro, como usted bien dice, ya cuando llegan a veces al médico ya es algo bastante más o más complicado. Mira, va a depender del grupo de la paciente que es portadora, o de los antecedentes, como decía Christopher, pero a veces también la paciente es más vulnerable. Inmediatamente tiene la infección, inmediatamente la paciente va a buscar, o se presenta síntomas y ahí nomás va a buscar al ginecólogo. Pero de repente, si la paciente se trata, y ahí es donde se enmascara el cuadro y ya no llega tarde. Ahora, generalmente, Odilit, las infecciones son principalmente por transmisión sexual, principalmente lo que es la Neisseria gonorrea y la bacteria, ¿verdad? Y la clamidia. Pero también recuerden que hay otras cosas que pueden llevar a las enfermedades pélvicas inflamatorias. Por ejemplo, el DIU, la colocación de un DIU. También. El parto, un parto que no lo pudiste, digamos, la del campo, o un parto que no fue entendido en condiciones de buena limpieza o de buena asepsia en cualquier lugar, te puede llevar, los antecedentes de abortos también pueden llevar a las enfermedades pélvicas inflamatorias. La colocación del DIU, igualmente algunos legrados que podemos hacer, por ejemplo, cuando vamos a tomar biopsia de endometrio, prácticamente recuerden que si la mujer anda infección o alguna bacteria, a la hora de abrir el cuello de la matriz y vamos a hacer el legrado, porque tal vez vamos a hacer la biopsia, metemos bacterias dentro del útero, porque recuerden que la infección generalmente empieza en la vagina y luego se va a ascender útero, trompa y ovario. Ya cuando se asciende útero, trompa y ovario, estamos hablando de una enfermedad pélvica inflamatoria. Tenemos una llamada, doctor. Tenemos una llamadita. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. ¿Aló, buenos días? Es que yo le quería decir al doctor que tengo años de padecer de inflamación. Siempre me ha salido leve, después me salía moderada. En el panicolado hace 2 veces que me lo hice me salió severa, ahorita me salió moderado. Yo le pregunto al doctor si es recomendable que mejor me saque mi matriz o sigo con tratamiento. Bueno, las decisiones de extirpación de matriz va a depender de otras condiciones. Recuerden que el Papá Nicolau no es lo mismo de poderte decir
si hay una infección severa, moderada. El Papa Nicolau nunca va a definir una enfermedad pélvica inflamatoria. Cuando la lectura del patólogo que revisa el Papa Nicolau te va a decir a la hora microscópicamente, te va a decir que anda una infección severa o leve o moderada, porque mira a la hora del estudio de la placa que las células están inflamadas y ellas van a determinar que es leve, moderada y severa. Pero la enfermedad pélvica inflamatoria no lo vamos a medir a través de un Papa Nicolau. Eso para que esté usted clara. Lo que pasa es que a veces podemos dar en el Papa Nicolau algunos tratamientos que no son acordes o bien no le damos tratamiento a la pareja. Entonces yo le invito a que si tenés compañero, visitar al ginecólogo para que dé tratamiento a los dos y comience a dar seguimiento. Pero una cosa es lectura del Papa Nicolau y otra cosa es lo que es la enfermedad pélvica inflamatoria, que es un poco más síntomas, más se exacerba. Es una situación diferente a lo que te están leyendo en la lectura del Papa. Doctor, ¿qué clasificación hay de las enfermedades pélvicas inflamatorias? También esto sucede que puede conducir a la mujer a infertilidades. ¿A qué otras complicaciones puede conducir, doctor? Fíjate que principalmente lo que conlleva es la infertilidad. Generalmente recuerden que la frecuencia, si una mujer tiene frecuencia de enfermedad pélvica inflamatoria, igualmente no se trata y se trata parcialmente, las trompas comienzan a endurecerse. Esa es la principal causa que lleva a la infertilidad. Pero si no se trata o esta mujer pues no se trata bien o el marido o tiene muchos compañeros ella, porque también tenemos que evaluar las causas de la enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, si esta mujer no se trata bien, llegan bacterias a alojarse en las trompas y en los ovarios y prácticamente puede causar, como ustedes miran esa trompa muy inflamada, ya un acceso, es decir, pus dentro de las trompas. Entonces, es ahí donde sí tenemos que decirle, hay que ir a sacar el útero porque ya hay presencia de pus, pero esto ya es un poco más complicado. Doctor. Sin embargo, Odelit, hay mujeres que pueden andar asintomáticas y las trompas andan llenas de algunas bacterias y andan pus. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decidir y tomar acciones y ir a extirpar la matriz. Pero tenemos ya una llamada, doctor. Quizá nos permite un momentito, por favor. Muy buenos días, adelante. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Yo tengo una pregunta. Sí. A mí me hicieron una histerectomía en el 93. ¿Tengo que hacerme un Papa Nicolau? ¿Cómo no? Recuerde que si depende de lo que le hicieron a usted, la causa del por qué la histerectomía. Si fue por hematosis uterina, pues yo diría, pues se lo puede hacer cada 2 años, pero recuerde, tiene vida sexual activa, entonces tiene que estárselo haciendo como cualquier revisión ginecológica, porque recuerde que independientemente a usted le hayan quitado el útero, usted tiene vagina y en la vagina pueden presentarse las lesiones precancerosas producto del virus del papiloma humano. Entonces, una mujer que se haya extirpado la matriz tiene que estar siendo vigilada por el ginecólogo y el ginecólogo va a tomar decisiones si el PAP se lo va a hacer, si el Papa Nicolau se lo va a hacer cada año o cada 2 años. Si la causa del por qué le extirparon la matriz es por hematosis uterina, igualmente el ginecólogo va a definir en qué tiempo le va a hacer el Papa Nicolau. Pero usted, mujer, aunque se haya sacado la matriz, tiene que estarse revisando periódicamente y más aún si tiene vida sexual activa. Doctor. Porque recuerden que está presente el virus del papiloma humano y recuerden que no sabemos la vida sexual de tu compañero. ¿Cómo poder mejorar esa inflamación? ¿Qué tipo de tratamiento se hacen? Ya usted nos ha hablado de diferentes tipos de exámenes, parte de la sintomatología, porque puede variar también. Debe ser el especialista quien indique esto, pero ¿se puede realizar algún tipo de tratamiento? Odelit, lamentablemente los tratamientos van a variar dependiendo de la severidad de la enfermedad pélvica inflamatoria. Pero ojo, si hay una enfermedad pélvica es porque ya avanzó más allá de la vagina. Entonces, los tratamientos tienen que ser muy severos, muy enérgicos y hasta a veces hasta 3 tipos de antibióticos. 3 tipos de antibióticos. Local, que son óvulos vaginales, puede ser administrado, inyectado y también tomado. Yo trabajo muy enérgico y lamentablemente, Odelit, vía teléfono, vía WhatsApp,
y vía aquí, por la vía que estamos usando, no podemos nosotros indicarle algún tipo de tratamiento. Igualmente, es por ello, Odilit, que las mujeres no le dan el tratamiento adecuado, se van a X farmacia, en la X farmacia le dan el tratamiento no adecuado, le dan parcialmente y ahí es donde se ven las complicaciones posteriores. ¿Cómo no? Por eso, importante, una enfermedad pélvica inflamatoria tiene que estar tratada enérgicamente. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Dios lo bendiga. Lo esperamos la próxima semana, si Dios así lo permite. Recuerden ustedes, mujeres, hay que cuidarse. Si tienen su pareja, es un cuidado de ambos también. Y hay que visitar al especialista. Nunca automedicarnos y mucho menos dejar para después nuestra salud. Vamos a una pausa y regresamos.